Hola a todos, el día de hoy vamos a ver cómo regular el voltaje de entrada de un circuito con ayuda de un diodo Zener. En este caso tenemos un voltaje de entrada de 10 voltios y nuestro voltaje de salida es de 4.8 voltios. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los diodos Zener. Un diodo Zener tiene diferentes aplicaciones, entre las que más resaltan son que cumplen la función de regulador de tensión. Esto quiere decir que si tenemos una fuente de alimentación de 20 voltios y nuestro circuito se alimenta con 10 voltios, a través de un diodo Zener adecuado podemos alimentar nuestro circuito con esa fuente de alimentación de 20 voltios. Físicamente nuestro diodo Zener es de esta manera, como vemos en la imagen, cuya simbología es la siguiente. Y como sabemos que en todo diodo existe un ánodo y un cátodo, pues en el diodo Zener también lo hay. El ánodo, que es la parte inicial de la flecha, y el cátodo es la parte posterior a la flecha. El cátodo, como sabemos, es el negativo y el ánodo el positivo. El ánodo vendría a ser en nuestro diodo Zener físico esta parte, y el cátodo está representado por la parte de la franja negra. Ahora, ¿cómo funciona nuestro diodo Zener? A diferencia que en nuestros diodos rectificadores permitía el paso de la corriente de ánodo a cátodo, y cuando nosotros queríamos pasar la corriente de cátodo a ánodo, lo que ocasionaba es que nuestra corriente no pase, no permitía el paso de la corriente. En cambio, en nuestro diodo Zener va a permitir el paso de ánodo a cátodo y viceversa. En un diodo Zener el paso de la corriente es en ambos sentidos. Y digamos, entonces nos preguntamos, ¿y para qué vamos a usar un diodo Zener? Si es que va a permitir el paso de la corriente en ambos sentidos y no me va a rectificar ni una señal. La función del diodo Zener es de regular el voltaje, como lo vamos a ver más adelante en un circuito. Los diodos Zener tienen diferentes voltajes y potencias. Acá tenemos, en el caso de un diodo Zener de 1 watt, que manejan voltajes desde 2.7 voltios hasta los 100 voltios. Esto es para potencias de 1 watt. También hay para potencias de 5 watts que llegan hasta los 200 voltios. Para nuestro ejemplo vamos a usar un voltaje de 4.7 voltios. Acá tenemos básicamente lo que sería nuestro circuito, que tiene una fuente de alimentación, en este caso es una batería, una resistencia, y el de acá sería nuestro diodo Zener, que estaría conectado en serie a nuestra resistencia. La parte donde está nuestra batería sería voltaje de entrada, y la parte donde está nuestro multímetro estaría midiendo el voltaje de salida. En este caso, por ejemplo, si nuestro voltaje de entrada, o sea, el voltaje que nos está emitiendo la batería, es menor que el voltaje de nuestro diodo Zener, el voltaje de salida será el mismo que el voltaje de entrada. Y si en caso nuestro voltaje de entrada es mayor que nuestro voltaje Zener, nuestro voltaje de salida será el voltaje nominal de nuestro diodo Zener. Un ejemplo, cuando el voltaje de entrada es menor que el voltaje Zener. Si tenemos un voltaje de entrada de 2 voltios y nuestro voltaje Zener, como habíamos dicho previamente, va a ser de 4.7 voltios, entonces nuestro voltaje de salida nos mostrará el mismo valor de nuestro voltaje de entrada. Esto sería los 2 voltios. Esto debido a que nuestro voltaje de entrada es menor al voltaje Zener. Ahora veremos en el caso contrario, cuando nuestro voltaje de entrada sea mayor al voltaje de nuestro diodo Zener. Si tenemos un voltaje de entrada de 8 voltios y nuestro diodo Zener tiene un voltaje nominal de 4.7 voltios, entonces nuestro multímetro en la salida de nuestro circuito nos estaría mostrando los 4.7 voltios de nuestro diodo Zener. Por más que aumentemos nuestro voltaje de entrada, en nuestro voltaje de salida seguiremos viendo los 4.7 voltios de nuestro diodo Zener. Ahora esto lo veremos
en la implementación de nuestro circuito. Aquí tenemos nuestro circuito, tenemos nuestra resistencia de 1 kΩ y un diodo Zener cuyo voltaje nominal es de aproximadamente 4.7 voltios. Ahora vamos a alimentar con nuestra fuente nuestro circuito, el positivo en la entrada de la resistencia y el negativo en el ánodo de nuestro diodo Zener. Recordemos que para que funcione nuestro regulador de voltaje o de tensión, nuestro diodo Zener debe estar polarizado inversamente, el ánodo a negativo y el cátodo al positivo. Entonces, con ayuda de nuestro multímetro vamos a empezar a medir el voltaje de entrada y el voltaje de salida de nuestro circuito. Entonces colocamos el común de nuestro multímetro en la parte negativa de nuestro circuito y con la punta roja de nuestro multímetro empezaremos a medir voltaje de entrada y el voltaje de salida. En este caso, con ayuda de nuestra fuente, podemos ir variando el voltaje de entrada para poder apreciar los dos casos: cuando el voltaje de entrada es menor que el voltaje Zener, cuando el voltaje de entrada es mayor que nuestro voltaje del diodo Zener. Entonces empezaremos a medir un voltaje de 2 voltios aproximadamente. Ese sería nuestro voltaje de entrada, y nuestro voltaje de salida hemos dicho que sería el voltaje de nuestro diodo Zener. Entonces medimos en esta parte, en el cátodo y el ánodo de nuestro diodo Zener, y vemos que también nos arroja un voltaje de 2.067 voltios. Ahora, si nuestro voltaje de entrada aumentamos el voltaje a 8 voltios, en este caso tenemos un aproximado de 8 voltios, veremos que nuestro voltaje Zener nos va a arrojar un voltaje de 4.8 voltios, casi 4.7 voltios, es bastante cercano. Y por más que aumentemos nuestro voltaje de entrada, nuestro voltaje de salida siempre será 4.8 voltios. Veremos nuestro voltaje de entrada llegó hasta los 9.94 o 10 voltios. Y de esta manera podemos ir alimentando otro circuito, y de esta manera podemos alimentar otro circuito a través de nuestro voltaje de salida de nuestro diodo Zener. Eso sería todo. Gracias.